Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a todos a una edición más de Hagamos un Trueque. Y el día de hoy, pues seguimos celebrando estos 4 años de webinars de comunicación y de hacer un trueque en el área de comercio exterior. Y pues, ¿quién más para celebrarlo? Un pilar muy importante, tanto en TLC Asociados como en Hagamos un Trueque. Tenemos al doctor Ricardo Méndez, líder de consultoría de TLC Asociados. Y bueno, pues el día de hoy, justo y necesaria, nos va a dar una actualización del comercio exterior y aduanas. Para ello me permito presentar su semblanza. Él es director de consultoría en TLC Asociados, licenciado en comercio exterior y aduanas, licenciado en derecho, maestro en derecho fiscal. También es doctor en derecho aduanero y de comercio exterior y está certificado en ISO 37001, 37301 y también en ISO 31000 y 37301. Eh, es, Él también tiene las certificaciones en las reglas Incoterms 2020 y las competencias de conocer S1301 y S0707. Es expresidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. También participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas, autor de más de 8 libros relacionados con la materia aduanera y del comercio exterior. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Méndez. Tal, pues muchísimas gracias por la invitación y la presentación, Lupita. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema relevante acerca, sobre todo, de la certificación de origen que se expide al amparo del TEMEC y es relevante sobre todo por los cambios que a finales de diciembre del 2023 se realizaron y que, bueno, pues esto estamos viendo cada vez más en la práctica, que, bueno, pues ya se tiene la posibilidad de que los importadores que pretendan gozar de preferencia arancelaria, pues tengan la posibilidad de expedir sus propios certificados de origen. No obstante, también vamos a hacer un análisis general, pues, de las obligaciones y los requisitos que se deben de cumplir para efectos de expedir una certificación, en este caso de manera correcta, ¿no? Previamente, y sobre todo en relación al plan maestro que dio a conocer también hace un par de semanas el Servicio de Emisión Tributaria, pues obviamente la parte de los impuestos al comercio exterior, lo relacionado con el mal uso de beneficios que otorgan en este caso los tratados de libre comercio y que de ahí pues derivan ciertas verificaciones de origen, pues es por ello que nosotros debemos de poner especial atención, más allá del tipo de estrategia, ¿no?, que maneje la autoridad. No nos menciona, ¿no?, que va a utilizar eh, análisis de grafos, machine learning para hacer todas estas revisiones. O sea, independientemente de eso, aun cuando estas revisiones eh, sean manuales, pues evidentemente pues es algo que nosotros debemos de cumplir, ¿no? Y sobre todo porque sabemos que cuando nos referimos en particularmente a los impuestos de comercio exterior, que específicamente es el impuesto general de importación y de exportación, la sanción
que se comete en un momento dado cuando hay eh, una infracción relacionada con la omisión total o parcial, pues sabemos que la sanción que se aplica básicamente es del 130 al 150% de los impuestos omitidos, lo cual conlleva que si yo aplico una preferencia arancelaria, por lo tanto hay una omisión del impuesto general de importación, pues es evidente que la autoridad va a cobrar el monto que estoy omitiendo y además pues, va a aplicar, en este caso, las sanciones que les acabo de comentar, ¿no? También, obviamente, el tema de la omisión total o parcial, pues constituye una conducta que puede ser considerada como delito de contrabando, conforme al 102 fracción primera del Código Fiscal de la Federación y, por lo tanto, también aplicar estas penas que establece el artículo 104 del código, que van desde 3 meses hasta los 9 años de prisión, ¿no? Ya si se tipifica como delito de contrabando calificado, pues esas penas pues, pueden aumentar este, también, ¿no? Ahora, hay una parte, les digo, importante en relación con este plan de maestro de fiscalización, de recaudación y atención al contribuyente, en donde pues, la autoridad está revisando, ¿no? Obviamente, si se están expidiendo correctamente estas certificaciones de origen con la intención de gozar un trato arancelario preferencial. Ahora hay una parte que sí me parece relevante, sobre todo en el informe tributario y de gestión, en donde el año pasado, en el 2023, ¿no? Cuando publicó el concentrado de lo concerniente con el 2022, pues evidentemente veíamos que sí estaba llevando a cabo estas verificaciones de origen, o sea, que siempre lo ha hecho, ¿no? Pero la parte relevante es que se dan a conocer por lo menos cuántos actos de fiscalización se llevaron, y esto se da a conocer en este informe tributario de gestión que se publica en el 2024 del periodo 2023. Entonces aquí ya por lo menos tenemos visibilidad de cuántos de estos tipos de actos se están llevando a cabo por las autoridades fiscales conforme a las atribuciones que tienen asignadas. Y vemos, por ejemplo, que en 2023 se llevaron, en este caso, 89 verificaciones de origen. O sea que digo, no son muchas, pero si te toca una, pues obviamente debes de estar bajo pleno cumplimiento, ¿no? Y en el 2022, que no se había dado a conocer, si ustedes analizan el informe tributario de gestión, no tenía ese dato, o sea, simplemente decía que se llevaban a cabo verificaciones, pero no tenía el dato. Ese informe ahora sí lo publican, que en el 2022 se llevaron a cabo 80 actos. Entonces aquí hay un incremento del 11%, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se está revisando? Pues prácticamente mercancías importadas al amparo del TEMEC, de la Alianza del Pacífico, del Acuerdo de Fortalecimiento Económico con Japón y el Tratado de Libre Comercio con Panamá. Básicamente eso es lo que está revisando, en este caso, el SAT. Ahora, hay otro dato, pero esta es una estadística de 2022, o sea, no se ha publicado una nueva, pero en el 2022 se había dado a conocer que se han registrado en la Secretaría de Economía por lo menos 168,000 solicitudes. Recordemos que hay preferencias arancelarias que se deben de gestionar ante la autoridad competente, que sería en este caso la Secretaría de Economía, porque primero se hace un registro de producto de elegibilidad y si se cumple ya se otorga lo que viene siendo la validación del certificado. Y bueno, pues esto en algunos tratados es requerido, como por ejemplo en el Telecue, que es la decisión 2 diagonal 2000, en el eh, tratado eh, con Japón, en el caso de la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, etcétera. Entonces hay varios tratados
tenemos que hacer ese procedimiento. Entonces aquí sabemos que se llevaron a cabo, de esas 168,000, les digo, se llevaron a cabo 48 verificaciones de origen y 16 fueron solicitudes de gobiernos extranjeros, que aquí recordemos que tú puedes hacer una exportación y a lo mejor va a Europa, a Francia, España, algunos de esos países, y se goza del tratamiento arancelario preferencial porque la Secretaría de Economía te otorgó este certificado de circulación EUR1. Sin embargo, puede ser, independientemente que te lo haya otorgado la Secretaría de Economía, porque te lo otorga en función de los datos, de la información y documentación que tú presentas, ¿no? Entonces, si hay algo que la administración aduanera del país destino requiera, pues es evidente que hace un requerimiento a la Secretaría de Economía y después la Secretaría de Economía requiere al exportador. Entonces, aquí podemos visualizar que pues, al menos 16 solicitudes de gobiernos extranjeros. Esto, les digo, es del periodo del 2022 porque todavía no hay una publicación del 2023, ¿no? Lo cual sería bueno que se diera a conocer, así como lo publica en un momento dado el SAT. Ahora, si hacemos esa comparación con otros actos de fiscalización, pues evidentemente pues, son muy pocos, ¿no? Aquí en ese informe tributario y de gestión vamos a visualizar, por ejemplo, en revisiones de gabinete, pues, prácticamente hubo un incremento, ¿no? Cerró en 14,759 actos de fiscalización y también en lo que corresponde a visitas domiciliarias hubo una disminución, ¿no? No estamos analizando la parte de cuánto se recaudó derivado de estos actos de fiscalización, pero lo importante es que si bien es cierto, en comparación han disminuido las visitas domiciliarias con respecto las revisiones de gabinete o de escritorio, lo cierto es que en forma conjunta, pues sí, han aumentado estos actos de fiscalización. Entonces es importante también tomarlo en consideración, ¿no? Ahora, ya teniendo esta información previa, pues aquí la parte que debemos de recordar es cuáles son los puntos clave que tenemos que tomar en cuenta para poder expedir una certificación de origen al amparo del TEMEC. Y sabemos, bueno, pues que un importador cuando pretende llevar a cabo la importación de ciertas mercancías que sean originarias, pues es evidente que tiene que tener este documento en donde acredite pues que las mercancías en un momento dado pues son originarias, ¿no? Y este documento puede ser expedido por el exportador y productor principalmente, y sabemos que se había establecido una reserva especial para México, o sea, no para eh, Canadá y para Estados Unidos. Ellos, desde que se modifica o se sustituye el Telecam por el TEMEC, pues obviamente desde su entrada en vigor, ellos ya se permitía que en un momento dado el importador tuviese la posibilidad de expedir una certificación de origen, pero en el caso de México se ha establecido una reserva por 3 años y medio. Y bueno, pues ya este tiempo se cumplió el 29 de diciembre del 2023. Bueno, iba a ser el 1 de enero del 2024, ¿no? Pero pues ahí Bueno, lo adelantó, en este caso la muchas gracias, Sonia. autoridad lo adelanta con la fecha del 29 de diciembre del 2023, ¿no? Entonces, a partir de este momento, pues ya el importador puede expedir una certificación de origen. Y no es casualidad lo que vamos a ver más adelante en el sentido de que en un momento dado la autoridad modifica las causales de suspensión de los padrones de importadores, en particular ahí la regla 133, para incorporar un nuevo supuesto que vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando no hay una correcta aplicación y lo detecta la autoridad en una verificación de origen. Entonces es importante aquí, en resumen,
que la certificación de origen puede ser expedida por el exportador, por el productor y por el importador. Ahora, algo súper relevante es que estas figuras pues, van a certificar que una mercancía es originaria, ¿no? Pero se establece que debe ser exportado del territorio de una parte al de otra parte que califique como originaria. Eso es relevante, sobre todo en el caso de México, tenemos una particularidad sobre las operaciones virtuales, ¿no? Porque lo que nos indica el tratado, y obviamente esto lo aplica Estados Unidos y Canadá, es en el sentido, ok, si vas a gozar, pues de la preferencia arancelaria, pues tienes que exportarlo, vamos a suponer, de Estados Unidos a Canadá o de Canadá a Estados Unidos. Y el caso de México, en principio, pues sería igual, ¿no? De México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México. Sin embargo, eh, en el caso particular de nosotros tenemos otras operaciones adicionales que son las transferencias virtuales, en donde es una ficción jurídica que se considera que la mercancía es exportada de México y se vuelve a importar hacia México. Sin embargo, la mercancía físicamente no ha salido del territorio nacional. Entonces aquí esta parte es clave porque se requiere de que se exporte el territorio de una parte y se destine a otra parte integrante del tratado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema de las transferencias virtuales? Principalmente que hay aquí unos criterios dentro de las reglas y criterios que publica la Secretaría de Economía, que son aplicables en este caso a las importaciones y también incluye a las operaciones virtuales de mercancías que obviamente son producidas en territorio nacional y que se cumple con la regla de origen. En ese sentido, bueno, pues se permite que pueda emitirse un certificado o una declaración de origen, pero ojo, aquí solamente aplica que sea expedida por el exportador o el productor, en este caso nacional. No aplica cuando sea en un momento dado el importador. Y ese tipo de operaciones pues está sujeto a revisión por parte de la Secretaría de Economía. Entonces, básicamente aquí lo que se tiene que hacer es, cuando se hace una operación virtual de una mercancía que califica como originaria de México, pues es pedir una declaración de origen y se clasifica la mercancía con la fracción arancelaria y NICO que le corresponde, y de manera muy particular se incorpora lo que viene siendo el identificador OM en la importación. Se pone identificador OM y ahí, bueno, pues ya se selecciona como parte del complemento esta fracción arancelaria de operaciones especiales que da 98070001. Entonces, esto es importante, ¿no? Que se considere porque tradicionalmente, bueno, también a veces se maneja el tema de certificados de origen, en donde el exportador pide su propio certificado y el importador su certificado, pero lo que sí debemos de tener en mente es que las partes deben de estar ubicadas en diferente país, que no en un certificado de origen no puede indicar que el exportador está ubicado en México y el importador que también está ubicado en México, ¿no? Ahora, otro punto relevante, y esto concierne a los criterios que establecen en este caso los países para que en un momento dado el importador pueda expedir una certificación de origen. Obviamente, este tipo de atribuciones son facultativas, es decir, que dependerá de los países si las imponen o no, que en el caso de México, bueno, pues hizo una modificación a las reglas en materia aduanera del TEMEC para realizar esos ajustes e indicar, bueno, pues cómo es que iban a operar, ¿no? Entonces aquí, de manera general, se ve establecido en el tratado de que un importador que llene una certificación de origen, pues tenga los documentos u otra información que soporte la certificación. O sea, eso quedó claro en estas reglas, que ahorita vamos a ver más adelante los elementos que se deben tomar como base para expedir una certificación, que es
que tenga documentos u otra información que soporte la certificación, ¿sí? También establecer en su ordenamiento jurídico las condiciones que un importador deberá cumplir para llenar una certificación de origen, que eso se hizo a través de estas disposiciones generales. Y si un importador incumple o ha dejado de cumplir estas condiciones, se prohíba que ese importador proporcione su propia certificación con base en una solicitud de trato arancelario preferencial, que también se estableció que si en un momento dado la expedición de la certificación se realiza con datos incorrectos, de manera apócrifa, eh, no se proporciona la información cuando sea requerido por la autoridad. En este caso, se puede negar que ese importador para determinado tipo de mercancías se le restrinja de que pueda expedir certificados de importación, ¿no? Entonces, esto ya se había establecido en el tratado, como les digo, y ya estaba aplicando para Estados Unidos y Canadá. Les digo, para México se había establecido esta restricción temporal y también, bueno, pues se indica que si una solicitud de trato arancelario preferencial se basa en esa certificación llenada por un importador, se prohíba, pero aquí habla de una prohibición en el sentido eh, de que el importador no puede expedir una certificación que se base en otra certificación. O sea, en el caso de los exportadores, cuando el exportador no es productor, es un distribuidor, pues obviamente solicita una certificación de origen al productor. Y si el exportador eh, tiene ese conocimiento y considera que es aplicable la certificación de origen, entonces él expide una certificación tomando como base la certificación del productor. Existe como se dice, esa confianza razonable, ¿no? En ese sentido, en el caso del importador no es así. O sea, es decir, yo como importador no puedo basarme en una certificación expedida por un exportador o por un productor en el país extranjero para yo decir, ah, ¿sabes qué? Pues la mercancía en este caso es originaria. Esto no es así. Y también, bueno, se indica que quien haga esa solicitud subsecuente de trato arancelario preferencial para la misma importación basada en una certificación de origen llenada por el exportador o productor. Es decir, operaciones que se vayan llevando a cabo de manera continua. Yo no me puedo basar en un certificado expedido por un productor o un exportador. Lo que se establece en el tratado y a través de estas disposiciones generales es que siempre el importador debe de contar con toda la información y con toda la documentación que acredite que las mercancías en ese caso son originarias. Se puede presentar el caso de que exista la posibilidad de que como importador yo tenga la documentación, sí. Por ejemplo, es más probable que se presente, sobre todo en el caso de empresas maquiladoras o aquellas empresas que tengan en el extranjero algunas fábricas en donde se manufacture o fabrique productos. Sería muy viable porque pues imagínense, yo tengo una empresa en el extranjero que manufactura, fabrica determinados productos, entonces pues al final del día, al ser propietario, socio o accionista de determinada empresa, puedes contar con la documentación e información que, que acredite que las mercancías son originarias que tú vas a importar a México como país destino, entonces es viable. Sin embargo, cuando son, en este caso, algún tipo de empresa como distribuidor o a lo mejor alguna comercializadora, pues es complicado que obtengas esta información porque al final del día sabemos que para determinar si un producto es originario, pues se requiere determinada información como puede ser el bill de materiales o la estructura de materiales para saber si cumple o no con la regla de origen y también, por ejemplo, cuando se requiere información relacionada con el valor, ¿no? A lo mejor vamos a suponer el valor de contenido regional utilizando un método de valor de transacción o de costo neto,
pues si no adquiriste tú esos componentes, esos insumos para poder elaborar ese producto, pues sería en este caso complejo que a través de este método de contenido regional, pues determine si una mercancía, en este caso, es originaria, ¿no? Sin embargo, les digo, si eres una empresa que manufactura, fabrica productos en el extranjero y los importa a México de manera definitiva, pues es factible que cuentes con esa información, ¿no? Ahora también sabemos pues que en el caso de las certificaciones de origen, pues no necesita un formato preestablecido. En la práctica ya pues es común ver eh, documentos de distintas maneras, algunos muy simples, otros más elaborados, en Excel, que al final del día, bueno, pues se van a imprimir o se van a generar en un formato PDF, pero a lo mejor te los envían en Excel, te los envían en formato Word, te los envían generados de un sistema, etcétera, ¿no? También puede ser proporcionado en una factura, que es un comprobante fiscal o en cualquier otro tipo de documento. Siempre bueno que se especifique que el bien es originario y que cumple, obviamente, con la regla de origen, que prácticamente son las del capítulo cuarto y capítulo sexto para textil, en el caso del TEMEC, ¿no? Otro tema relevante, pues es que no se debe rechazar una solicitud de trato arancelario preferencial por la única razón de que la factura fue emitida en un país no parte, que esto sabemos que hay operaciones que se realizan con terceros, por ejemplo, eh, que un corporativo a lo mejor se encuentra en Singapur, se encuentra este, en alguna otra parte del mundo, en Bélgica, vamos a suponer. Sin embargo, las mercancías físicamente que se están enajenando se encuentran en Estados Unidos o Canadá. Entonces, es viable que en este caso las mercancías que están en Estados Unidos, que va a haber un exportador, que no va a ser el propietario, pero va a haber un exportador en, 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 en ese país de origen y que si se exportan a México se pueda gozar el tratamiento arancelado preferencial. Esto ya está establecido en las disposiciones tanto del TEMEC como en las disposiciones de las reglas generales de comercio exterior. Entonces es importante, ¿no? Simplemente lo que se indica es que ahí no se va a poder hacer la declaración en factura, forzosamente tiene que ser un documento adicional, que normalmente puede ser lo que viene siendo la certificación de origen expedida en el país exportador, ¿no? También otro punto relevante es que, si bien es cierto, se establece que la certificación de origen puede ser llenada en español, en inglés o en francés, lo cierto es que las partes te pueden pedir una traducción simple. Por ejemplo, si la mercancía viene de Estados Unidos o viene de Canadá y Canadá, sabemos que también el francés es idioma oficial, te expiden el documento y a lo mejor es parte de una verificación de origen en México, te pueden pedir una traducción. Normalmente, pues el documento se llena en el idioma del país exportador. Obviamente yo sé que en la práctica, a lo mejor en el caso de México en específico, para exportar, se envían ya los formatos en inglés. No obstante, es importante que la información que requiera la autoridad, si están en un idioma distinto al español, puede solicitar una traducción simple, ¿no? Otro tema relevante en relación con, sobre todo, la aplicación del trato arancelario preferencial y la expedición de los certificados de origen es que, pues, estaba previsto que se creara una ventanilla única para generar certificados de origen de manera electrónica y que se plasmara la firma electrónica o digital. Lo cierto es que en México esto todavía no opera, o sea, está la ventanilla, se generan otro tipo de certificados, pero no al amparo del TEMEC. De hecho, aquí se hablaba de una ventanilla única regional, ¿no? Que bien, bueno, pues también en un momento dado se pudiese incorporar a lo que viene siendo la ventanilla eh, única. Sin embargo, bueno, pues esto se ha quedado en pausa, no se ha avanzado.
Y también recordemos ahí que tenemos una ley de la firma electrónica avanzada, pero esa ley de la firma electrónica avanzada no es aplicable a la materia aduanera ni a la materia fiscal. Entonces, el expedir una certificación de origen, en el caso de México, debe tener una firma autógrafa, que si en Canadá, que si en Estados Unidos, que hay criterios en donde se indica que puede ser una certificación de origen, incluso una imagen eh, en un formato BMP, bueno, pues es en esos países, pero en el caso de México no se puede expedir una certificación de origen con una imagen digital o con un facsímil, porque recordemos que ya hay criterios jurisprudenciales, nos establece pues que cuando un documento contiene una imagen o una estampa, básicamente eh, no se reconoce que en realidad el sujeto del cual se supone que es esa firma, en realidad quiso obligarse, ¿no? Eso es un tema ahí interesante sobre la aplicación o la utilización de las firmas electrónicas o digitales, ¿no? Pero por lo menos en materia aduanera no es factible utilizarlos para ese tipo de operaciones, ¿no? Ahora, tomando la parte de las bases para una certificación de origen, les decía, aquí aplican diferentes supuestos y todo es con base en quién expide el documento. Si es por el productor, pues debe de tener información y documentación que demuestre que la mercancía es originaria. No tiene ningún problema porque él la hizo, ¿no? Él hizo el producto, él lo fabricó, él lo manufacturó, etcétera. Entonces cuenta con la información y la documentación. Si es el exportador, debe tener información y documentos que demuestre que la mercancía es originaria o bien la confianza razonable de que las mercancías son originarias. Entonces, a veces, sobre todo en el extranjero, que están los corporativos, solicitan los certificados de origen, pero pues aquí la interrogante es si tenemos pleno conocimiento de que esas mercancías que fueron fabricadas en Estados Unidos realmente cumplen las reglas de origen. Esa es la parte importante, ¿no? O sea, probablemente el productor, que es el vendedor, y le pides un certificado de origen, pues te lo va a otorgar, ¿no? Hasta te va a decir, pues dime qué le pongo, ¿no? Pero aquí lo importante es más bien si donde estamos adquiriendo esos insumos, esos materiales, partes y componentes, los están fabricando, manufacturando, los están extrayendo de ese lugar o bien a lo mejor también son un intermediario. Entonces esa parte es la que debemos de tener certeza. En el caso del importador, aquí decíamos, debe tener información y documentación que demuestre que la mercancía es originaria. Y les decía yo que en caso de incumplimiento, pues se puede prohibir que proporcione su propia certificación. Entonces tendría que recurrir al productor o al exportador, ¿no? Entonces sí se pueden establecer ese tipo de restricciones. Entonces las obligaciones para los importadores, digo, son sencillas. Primero, pues declarar que la mercancía es originaria, que está cumpliendo con las reglas de origen, incluso cuando tenga una resolución anticipada. Ese es otro tema también importante que ha quedado como una asignatura pendiente. Se supone que eh, entrando en vigor el TEMEC iba a haber una plataforma, así como en Estados Unidos, que se dan a conocer los famosos rulings o criterios anticipados o consultas anticipadas que se realizan a la autoridad. Pues nosotros también deberíamos de tener esa plataforma y bueno, pues hasta el momento pues no la tenemos. Primero porque pues no está desarrollada y segundo puede ser que no haya muchas consultas que se realicen a la autoridad, ¿no? Sin embargo, es un tema ahí pendiente, ¿no? Tener una certificación de origen válida y obviamente esa certificación pues lo puede requerir la autoridad en cualquier momento. Cabe mencionar que en las reglas generales de comercio exterior sí se establece una obligación de anexar la certificación solamente cuando se vaya a rectificar un pedimento para aplicar el trato arancelado preferencial y de entrada, si es en las importaciones tradicionales, pues no es necesario anexar la certificación de origen, no obstante, lo puede requerir la autoridad. O sea, eso se puede llevar a cabo, ¿no?
Si la certificación es del importador, les decía yo, pues se debe demostrar, que ese fue uno de los puntos que se adicionó, que se debe demostrar que la mercancía es originaria. O sea, con documentos, con información, este, de que esa mercancía cumplió con las reglas de origen, ¿no? En el caso, si la certificación es llenada por un productor que no es el exportador, debe demostrar que la mercancía certificada como original no fue sometida a un proceso de producción ulterior o procesos distintos que alteren las mercancías, que eso es importante porque es lo que les comentaba. Vamos a suponer que yo soy un exportador. Yo adquiero la mercancía en Estados Unidos, soy el exportador en Estados Unidos, pero yo no la realicé. Entonces la adquiero, pero una vez que compro esa mercancía, pues hago un proceso, ¿no? A lo mejor algún acabado. Entonces se supone que el exportador, en principio, pues no debe de alterar la mercancía, así como la adquirió, debe de exportarla para efectos de aplicar el trato arancelario preferencial, ¿no? Si en un momento dado sufre un proceso ulterior, bueno, pues tengo que volver a revisar para saber si esa alteración o cambio, modificación que realicé la mercancía, pues continúa cumpliendo con la regla de origen. Entonces, por eso el exportador debe de acreditar que evidentemente la mercancía no sufrió un proceso ulterior que ponga en riesgo la pérdida de la calidad de que sea originario, ¿no? Conservar debidamente los registros en forma física o electrónica que sustente la certificación por un plazo de 5 años. Y algo que está interesante, pues es que se había establecido que se realizara de una forma pues, que permita a las autoridades realizar las revisiones de forma detallada. Entonces, también se puede otorgar un plazo de 30 días para que se entregue la información. No nomás es dejarles la información, si tiene que estar estructurada, que sea coherente, porque lo contrario, pues lo que va a decir la autoridad pues, es que no cumples con los requisitos y por lo tanto no debiste haber expedido una certificación de origen, ¿no? Obviamente también debemos de tomar en cuenta que en ciertos tratados se establece que cuando la mercancía sea menor de un determinado valor, no estamos obligados a expedir una certificación de origen. Sin embargo, también se establecen algunas restricciones de que esto no se debe realizar con el objetivo de no cumplir, ¿no? Yo puedo traer mercancía por debajo valor de $1,000 para no cumplir. Sin embargo, aquí lo que se establece en ese supuesto es solamente que no sea con esa intención, ¿no? Por lo tanto, pues aunque cueste $10, a veces se solicita la certificación de origen. O sea, no importa el valor de esos menos de $1,000, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la decisión ya 2 diagonal 2000, en el caso de la Asociación Europea de Libre Comercio, que estamos hablando de 6,000 euros, ¿no? Ahora, con relación a las exportaciones, que eso también es importante, estamos hablando de las exportaciones, pues de igual manera, sabemos que la exportación, si se fijan, sobre todo el artículo 36A de la ley aduanera, no me exige que digitalice el certificado de origen de exportación. Sin embargo, tradicionalmente se aplica, sobre todo en las exportaciones definitivas, el identificador TL porque obviamente se pretende exentar el derecho de trámite aduanero, ¿no? Que esto con base en la regla 514, pues es lo que se busca. No obstante, la autoridad me puede solicitar eh, la certificación de origen si yo estoy gozando, no precisamente el tratamiento arancelario preferencial, porque en exportación sabemos que no requiere, sin embargo, si estoy gozando de la exención del derecho de trámite aduanero, estoy aplicando el identificador TL, me puede requerir esa información. Entonces, es importante también en un momento dado considerarla, ¿no? Entonces, si una certificación de origen fue declarada con información incorrecta, pues obviamente lo ideal es que se notifique por escrito a quien se proporcionó de que, pues,
evidentemente la mercancía no es originaria, ¿no? Para que él en su momento pues tenga la posibilidad de presentar esas correcciones en el país destino. Y bueno, pues aquí se establece que si se hace de manera espontánea, pues no se van a imponer alguna sanción civil o administrativa, ¿no? Esto pues en el caso de y las importaciones, pues obviamente desaplicas el tratado, pagas en un momento dado el arancel, el derecho de trámite aduanero que se haya omitido a través de un pedimento de rectificación, ¿no? Y también, bueno, se establece que en el caso de los exportadores, pues deben de resguardar la información por 5 años y se puede solicitar un plazo de 30 días para entregar dicha información. Bien, esta es la causal de suspensión que se encuentra vigente a partir del 1 de enero del 2024, en donde, bueno, pues en el caso de las importaciones que se realicen a través de estos tratados y que en un momento dado, derivado de una verificación, se haya determinado que se niega el tratamiento arancelario preferencial, pues obviamente pues, lo que se va a solicitar es que se pague el impuesto general de importación omitido o en su caso el derecho de trámite aduanero, si son de las mercancías que exenta el DTA o también en aquellas en donde haya una reducción, por ejemplo, en el Telecue, ¿no? En donde en lugar de pagar el 8 al millar en impuestos definitivas, pues pagas una cuota fija y en este caso, una vez que se tiene esta negativa, pues se debe de corregir pagando las contribuciones omitidas. De lo contrario, pues te ubicas en un supuesto de causal de suspensión. Por eso les decía que no es casualidad que se haya presentado esta situación de que el exportador pueda expedir su certificación de origen. Sin embargo, bueno, pues ya tenemos aquí una causal de suspensión de los padrones, ¿no? Incluyendo evidentemente el tema de los sectoriales. Algo de lo que les comentaba hace un momento, sobre todo las repercusiones, no solamente es la causal de suspensión de padrones, sino también la omisión total o parcial y que también puede constituir, en este caso, delito de contrabando por la omisión total o parcial de las contribuciones, principalmente. Digo, también el tema de las cuotas compensatorias, porque, por ejemplo, sabemos que cuando vamos a importar una mercancía que es originaria de otro país, del cual tiene una resolución en la cual se determinó que pagaría una cuota compensatoria, también funciona la certificación de origen, porque hubo un criterio que se publicó en donde, oye, si ya tengo la certificación de origen, debo de expedir el formato del anexo 8 del acuerdo este que establece las reglas para el pago de las cuotas compensatorias, y obviamente se indicó que no. Si ya cuentas con una certificación de origen, ese documento te sirve para pues no tener que generar ese famoso anexo 8, ¿no? Entonces, aquí básicamente encontramos las sanciones y las penalidades que nos pueden en un momento dado aplicar. Ahora, hay otras que también son relevantes y sobre todo aplicarían más en el caso de las exportaciones. Vean, cuando el exportador o productor de mercancías certifique falsamente su origen, ¿no? O sea, el que, sabes que pues, las mercancías ni son originarias y yo les pongo como originarias, ¿no? Pero bueno, aquí se establece alguna condicionante que básicamente se pretenda aplicar un tratamiento arancelario preferencial con un país con el que México tenga un acuerdo, ¿no? Entonces vamos a suponer que es Estados Unidos o Canadá y que se haga con esa finalidad, ¿no? Pero también se establecen algunas otras restricciones, en donde, por ejemplo, se indica introduzca mercancías a otro país desde el territorio nacional, omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese país corresponda. Al final, este tipo de hipótesis, bueno, pues están contempladas como equiparable a contrabando. Sin embargo, de alguna manera, en la práctica, a lo mejor podemos decir, bueno, pues nunca se han aplicado
por lo menos en los últimos 20 años. Sin embargo, bueno, pues es un tema este, que se tome en cuenta por cuestión de análisis de riesgo, ¿no? Entonces, es importante, no porque no se hayan aplicado en el momento, pues no por ello vamos a ser los primeros, ¿no? A quien nos aplique en el momento dado la autoridad. Y otro tema también relevante es ya en relación con los errores o discrepancias que pudiesen considerarse con respecto a la certificación de origen que se expida. Y bueno, pues establece que no se va a rechazar una certificación que tenga errores o discrepancias menores. Entonces podemos decir, bueno, pues un error a lo mejor en el nombre del certificador, del exportador, del productor, a lo mejor algún error en la dirección, algún error en el llenado. Sin embargo, en donde sí se establece una restricción es en cuanto a la fracción arancelaria. Se dice en este caso que no aplica eh, y cuando no coincida con el pedimento, lo cual a veces me parece este, eh, algo incorrecto porque puede ser que no sea la misma. O sea, sabemos que a lo mejor el exportador tiene un criterio, pero en México pues tienen un criterio o se aplica de diferente forma. Entonces puede ser que sí exista una distinción en cuanto al tema de las fracciones, independientemente que sabemos que a nivel subpartida debería de ser la misma. Sin embargo, puede haber variantes, ¿no? Porque ahora sabemos que tenemos que declarar, en ese caso, los 8 dígitos. Antes se establecía a nivel subpartida y hoy en día se pueden establecer más datos, ¿no? Entonces, eso es importante que se tome en consideración. Ahora, en el supuesto de que sea eh, la documentación que tenga errores, discrepancias, sea ilegible, se encuentre defectuosa, pues obviamente se le va a conceder al importar un plazo no menor a 5 días hábiles, que normalmente pues, son 10 días naturales, ¿no? Para, más o menos, para eh, que pueda subsanar esa inconsistencia. Ahora, también es importante tomar en cuenta que existen algunas disposiciones que son de utilidad, sobre todo en este supuesto, en donde sí, bajo esos escenarios, nos permiten que la fracción arancelaria sea distinta de la de certificación o certificado o prueba de origen, siempre y cuando primero se trate de una distinción sobre el sistema de codificación y clasificación arancelaria, ¿no? Esto probablemente se puede presentar eh, con algunas mercancías que provengan de Sudamérica, algunas mercancías, les digo, que tengan algún criterio de Estados Unidos, etcétera, ¿no? De entrada, ¿no? Pero principalmente les pongo ese ejemplo de Sudamérica porque pues, ellos tienen allá la naradiza. También es importante que a lo mejor ustedes pueden ser que hayan clasificado la mercancía de acuerdo con el análisis que hicieron. Sin embargo, la autoridad hace un muestreo y determina una inexacta clasificación arancelaria. Bueno, pues no por ello la mercancía deja de ser originaria. Aquí, si deriva una actuación de la autoridad, entonces se puede corregir el certificado o certificación de origen. También, por ejemplo, puede haber diferencias. ¿Qué tal si yo aplico una regla octava? Es decir, tengo una certificación de origen con una fracción que le corresponde a la mercancía, sin embargo, yo la voy a importar a través de una regla octava, es decir, voy a aplicar alguna fracción de la 9802, 001 o 9802, 0020, etcétera. O bien la voy a importar al amparo del Instituto Motriz, entonces puedo utilizar un código genérico como la 9803-001 o la 9803-002, etcétera, ¿no? Entonces aquí la parte que también nos establece es que la descripción de la mercancía, por ejemplo, en este caso en particular,
que coincida con la del pedimento. Y aquí también puede haber una distinción porque resulta ser que la certificación de origen, pues se pone una descripción detallada comercial, pero en el pedimento se declara una descripción para efectos de determinar la clasificación arancelaria. Entonces, si se fijan en el pedimento, te dice describir las mercancías, estado de naturaleza, para efectos de clasificación arancelaria. Y aparte, pues en el pedimento es en español. ¿Qué tal si yo la tengo en idioma en inglés o lo tengo en idioma francés? Pues entonces, pues ahí no podemos decir eh, que va a coincidir, o sea, hay una distinción. Este, Sin embargo, bueno, pues es lo que establece la normatividad desde hace mucho tiempo y no ha sido modificada, ¿no? Pero debemos de tomar en consideración. Bueno, entonces en el caso, les decía yo, de conservar los registros, ya habíamos visto que son por 5 años por parte del importador, es física o electrónicamente, y en el caso del exportador o productor, pues no solamente es la certificación, sino la adquisición, los costos, temas de valor, el envío, el pago de la mercancía o material, materiales indirectos usados en la producción, el proceso productivo, cómo fue exportado o vendido esa mercancía. Es decir, se pide mucho más información que a veces eh, parte de estos datos se obtienen de la contabilidad de costos, ¿eh? O sea, no todo es de la parte de aduana, o sea, probablemente la parte aduanera pues es la certificación, es la aplicación de las reglas de origen. Sin embargo, el tema de valores, sobre todo cuando se aplica un valor de contenido regional, pues evidentemente se requiere información de costos de los productos, ¿no? Y de los gastos de operación, entre otra información que se solicita, ¿no? Al aplicar esas reglas de origen. Entonces es importante o también involucrar sobre todo a estas áreas de finanzas, ¿no? Y bueno, pues finalmente tenemos la parte de lo que viene siendo eh, los requisitos mínimos que debe contener la certificación de origen al amparo del TEMEC. Aquí se ve sencillo en el sentido de que estamos hablando de alrededor de 9 puntos más la leyenda de certificación. Obviamente hubo unas modificaciones de manera muy particular en el caso pues, de que ahora el importador ya puede ser certificador y por lo tanto, si el importador es el mismo que está certificando, pues se omite obviamente los datos del importador, ¿no? Entonces, de manera muy breve, vamos a analizar la información. En el primer punto, que tenemos la certificación de origen por parte del importador, exportador, productor, que ya habíamos comentado, que uno de estos tres sujetos puede expedir la documentación. Entonces, si se expide, obviamente, en este caso por un certificador, lo que está pidiendo es básicamente el tema del nombre, aquí el cargo, que también era algo que ya se estaba estableciendo en la otra certificación, la dirección, obviamente completa, incluyendo el país, datos del número de teléfono y dirección de correo electrónico, que esto es bien importante porque esto es lo que tiene la autoridad, como contacto en el caso de que requiera cierta información. Por eso siempre de estar actualizados, con la ADA incluso, ¿no? El correo electrónico, si cambian los dominios, hacer esas correcciones. En el caso del exportador, obviamente se va a llenar si es distinto del certificador. Entonces, a veces veo documentos en donde el exportador y el productor son los mismos, entonces lo que te indica es que si es el mismo, pues solamente llenan los datos del certificador y lo que se hace en la práctica a veces es llenar todos los campos, ¿no? Esta información obviamente no es requerida si el productor está llenando la certificación de origen y desconoce la identidad del exportador. Entonces, yo puedo ser el productor, pero en realidad no sé quién en un momento dado va, en este caso, a exportar. En ese supuesto, se deja en blanco el campo, ¿no?
Y la dirección del exportador será el lugar de exportación de la mercancía en el territorio de una de las partes. Eso es importante porque antes se declaraba la información del domicilio fiscal, entonces aquí es del lugar de donde se está exportando. Pues eso es sumamente relevante, sobre todo cuando las empresas tienen diferentes sucursales, ¿no? Y se está haciendo por una sucursal que está ubicado en otra entidad, o lugar. Y bueno, pues aquí se indica que es el lugar donde se está, en este caso, exportando. En el tema del productor, bueno, pues vamos a llenar esta información cuando eh, es en un momento dado quien está fabricando o manufacturando determinado producto. Si hay múltiples, pues se va a indicar la palabra varios, o se va a proporcionar una lista de productores. También es posible declararlo disponible a solicitud de las autoridades importadoras. Es factible poner esta leyenda. Y bueno, pues aquí también menciona que la dirección del productor será el lugar de producción de la mercancía en el territorio de una de las partes, que esto es importante porque antes se declaraba el domicilio fiscal porque así lo requería el formato, pero hoy en día lo que te indica es la dirección del productor donde se produce esa mercancía, ¿no? Y puede ser distinto del lugar de donde se está exportando. O sea, en el mismo país, pero diferente localidad, ¿no? En el caso del importador, que aquí fue donde se modificó, menciona que proporcione de conocerse. O sea, puede ser que no se conozca, pero no te está diciendo que pongas la palabra desconocido, simplemente no se llena, pero también sería a veces ilógico de que no le vas a poner el importador y tú estás haciendo el documento, ¿no? Entonces, aquí lo que te pide pues es nombre, dirección de correo electrónico y número telefónico del importador en caso de ser distinto del certificador. Entonces, si tú estás certificando como importador, pues evidentemente pues no vas a llenar esta información, ¿no? Pues aquí, básicamente, lo que les comentaba que se está pidiendo, sobre todo el tema de la descripción de la mercancía, que tradicionalmente se relaciona pues con una factura, con un comprobante fiscal que se expide en el país de exportación y donde se va a llenar la documentación. Y bueno, pues la fracción arancelaria o la clasificación a nivel de 6 dígitos, que esto pues es importante. Y obviamente también cuando es un solo embarque, pues se pide que se declare lo que es el número de factura relacionada, ¿no? Entonces ya habíamos visto hace un momento que pueden existir discrepancias en el tema de la clasificación arancelaria con base pues, en la regla 3112, ¿no? El tema de los criterios también es importante porque pues, resulta ser que en México no establecemos de manera muy clara que vamos a poner algún tipo de letra, y en el caso de Estados Unidos sí, vean, en el caso de Estados Unidos los lineamientos que emite la autoridad, por ejemplo, puede ser que utilicen el criterion, el A, el B, el C, el D o hasta el E, ¿no? Que son los que se manejaban anteriormente. Entonces, en el caso de nuestro país no viene de esa manera. Y bueno, también existen algunos criterios especiales que se pueden aplicar sobre todo a lo que vienen siendo las máquinas de procesamiento automático, unidades digitales de procesamiento, unidades de entrada o salida o fuentes de poder para computadoras, en donde no es necesario el criterio de origen y simplemente se pone la leyenda de anexo 2 de las reglamentaciones uniformes referentes a las reglas de origen del tema. Entonces también es relevante cuando se va a importar ese tipo de mercancía, ¿no? Y finalmente, en la parte del periodo global, ¿sí? El periodo global, que bueno, pues sabemos que es de 12 meses, que no debe de exceder de este tiempo. A veces los hacen mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales, pero no debe exceder ese tiempo. Y sobre todo, les decía, el tema de la firma
que debe ser autógrafa, la fecha por el certificado en México, ¿no? En México es firma autógrafa y pues, la leyenda respectiva, ¿no? Y aquí les pongo este criterio, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde, bueno, pues sí se establece que puede ser un archivo de imagen en un formato BMP, pero es obviamente de Estados Unidos, no lo podemos aplicar en México. Y les decía, en el tema de la pues, es muy directo en cuanto de manera expresa indica, ¿no? Que las disposiciones de esta ley eh, no son aplicables a la materia fiscal, aduanera y financiera, ¿no? Entonces, no es posible el tema de uso de la firma electrónica avanzada, ¿no? Y finalmente, pues tenemos el tema de la certificación de origen para lo que vienen siendo los accesorios, que también eso es importante. Hay que revisar las facturas, que la descripción de las mercancías se contemple de manera conjunta, porque si se establecen, sobre todo de manera separada, se asignan los valores, pues evidentemente aquí lo que va a suceder, pues que la autoridad no te lo va a valer, porque esto debe establecerse de manera conjunta, ¿no? Entonces, cuando tengas herramientas, refacciones o accesorios, deben de estar facturados de forma conjunta para que se haga válido la certificación de origen. Entonces, esto es importante que se tome en consideración, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí sería los puntos, les digo, más relevantes en relación con la expedición de la certificación de origen al amparo del TEMEC y sobre todo resaltar, les digo, la parte relacionada con la expedición de este documento por parte del importador. Entonces, es muy importante que se tome en consideración. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, tenemos una pregunta por aquí. Si un proveedor con un programa IMEX importó un acero con un certificado de origen bajo otro tratado TPP con Japón, en la transferencia mediante un pedimento virtual a otra empresa IMEX, ¿es válido que el proveedor genere un certificado de origen para este tratado? Y en caso afirmativo, ¿el certificado de molino es suficiente como soporte del certificado de origen? ¿Hay requisitos especiales que se Bueno, deban sí, cumplir? sí, Pero aquí son muchas preguntas. sí, vale la pena, digo, hay cuestiones que sí tienen que ver muy a detalle, sobre todo porque recordemos que los tratados tienen unas cláusulas, sobre todo de temas de transportación directa, y también debemos de tomar en cuenta si hay o no transformación sustancial. De entrada, sobre la parte que dice del certificado de molino, ¿es suficiente como soporte al certificado de origen? Pues no, porque el certificado de molino se expidió en un país distinto de México, y en México pudo tener alguna transformación sustancial. Entonces, hay cuestiones que sí tienen que revisar a detalle. Si bien es cierto, en el caso de las transferencias virtuales, las propias reglas te indican, sí puedes aplicar tratado del acuerdo o convenio en cuestión, pero también te dice que cumplas con los requisitos, ¿no? Entonces también visualizamos que si, sobre todo en las disposiciones, no se establecen de manera clara esos requisitos, pues es evidente que no puede llevarse a cabo, ¿no? Independientemente de que en CPTPP, que es el nuevo acuerdo antes TPP, se puede expedir una certificación de origen de libre impresión, ¿no? O sea, no es nomás decir, que se va a expedir la certificación, porque aquí obviamente son las partes que van a involucrar, ¿no? A lo mejor tú pones, debes de ubicar dónde se ubican cada una de las partes, quién le está vendiendo a quién, ¿no? No vas a decir, pues voy a poner al exportador
que está en Japón, bueno, pues él a lo mejor ni tiene conocimiento de que tú la estás transfiriendo. Entonces es bien importante, ¿no?, que quienes se van a plasmar en el documento, pues tengan conocimiento de que se va a expedir una certificación y sobre todo, les digo, revisar si esa mercancía tuvo o no transformación sustancial y a quién se está vendiendo. También eso es importante. O sea, quién está vendiendo a quién. Entonces sí hay algunos supuestos que se tienen que revisar a detalle, ¿eh? O sea, no es nomás decir, pues aquí es transferencia virtual y sobre todo porque lo que les platicaba, ¿no? Que ahí en esos supuestos, ¿no? Son casos muy particulares porque realmente, por ejemplo, lo vas a encontrar, esas disposiciones las vas a encontrar, ¿no?, tradicionalmente en el TEMEC, en las reglas del TEMEC, pero no en las relacionadas con las disposiciones del CPTPP. Entonces, así hay que analizarlo a detalle, ¿no? Digo, aquí lo mencionamos de manera general, ¿no? Y estamos hablando en particular del TEMEC, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y no sé si los panelistas están listos para intervenir. Adelante, maestro Excelente. Héctor. En primer lugar, para felicitar al doctor Ricardo Méndez por su excelente presentación. Es evidente un tema que ha llamado mucho la atención. Somos muy dados los mexicanos a decir, oye, pues si ahora ya puedo yo certificar, pues yo lo hago, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Me parece de lo más atinado el hecho de hacer énfasis en que no lo puedo hacer si no es contando con, no con la documentación, sino con toda la información soporte que acredita el origen de las mercancías. Porque si vemos en términos de la ley aduanera 59, fracción 2 de la ley, que te dice, oye, si tú como importador, exportador, usas documentos, tienes la obligación de acreditar el origen de las mercancías. Es decir, no basta con que tenga el documento que acredite el origen, sino que tengo que tener la documentación que lo acredite. ¿Qué documentación? También se hizo el comentario, ¿no? Depende de cuál sea el proceso productivo que lleve a cabo, en este caso para la fabricación, lo que voy a requerir. A veces bastará con el simple hecho de información respecto de cómo cultivé las mercancías que estoy importando, cuando son productos naturales, o cómo crié y engordé y en su caso, cuál es el lugar donde llevé a que sacrificaran el ganado y demás, pero en otros no, llevé a cabo un proceso productivo, cuántas materias primas utilicé, cuál era el origen de la materia prima, si esa materia prima sufrió o no el salto arancelario, y en su caso, cuando las reglas de origen exigen valor de contenido regional, qué método de utilicé para poder determinar si cumplió o no la regla de origen, costo neto, valor de transacción y en fin. Esto es importante, me parece que lo puntualizó muy bien Ricardo y de verdad lo felicito. Ricardo, tengo una duda. Ya tengo toda la información, tengo yo mi certificado de origen expedido por el productor o el exportador y viene un último detalle en el anexo 5A del TEMEC, en donde me dice, oye, tú tienes que tener, entre otros datos, la firma de la persona que emite la certificación. ¿Qué carácter debe tener la persona que firma la certificación? Ok, ahí la recomendación es que tenga el poder suficiente de que conoce, de que la mercancía es original. Tradicionalmente, lo que se pide es que, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que tenga como el poder legal, ¿no? El POA o el Power of Attorney, de que la mercancía es originaria. Por el simple hecho, digo, ya no lo vimos ahí, la letrita chiquita, no es la parte importante en donde básicamente se establece que la persona que firma una certificación de origen sabe que son las mercancías originarias, eh, sabe que la información es verdadera y exacta, se asume esa responsabilidad de comprobar ahí lo declarado,
que debe de conservar esa documentación en su expediente, pero pues resulta ser que yo trabajé un año en la empresa y ya me fui, ¿no? Obviamente no te vas a llevar las certificaciones de origen a tu casa, ¿no? Entonces, si el día de mañana llega la autoridad, oye, pues aquí yo, esta persona que firmó, pues la voy a andar buscando. Entonces, siempre se recomienda que sea una persona que tenga, en este caso, poder. Lo que pasa es que en el caso de México, vamos a encontrar ahí diferentes jurisprudencias, ya sea del tribunal o de los colegiados, en donde habla de la calidad del exportador o del productor. Entonces, o sea, ¿quién es el que asume esa responsabilidad? Entonces, normalmente pues, va a ser alguien que tenga poder de representación, ¿no? Digo, ahí lo lógico es que la autoridad diría, ¿sabes qué? Pues esa persona no... A veces pasa, ¿eh? Título o cargo, secretaria. Así, ¿eh? O sea, departamento de compras, ¿no? Eh, y lo lógico sería la autoridad que diga, no, pues sabes que no hago válido el documento porque, pues, quien está firmando ese documento no tiene poder de representación. Eh, Sin embargo, a veces, muy posiblemente lo que va a hacer la autoridad, pues no te los hago válido y te termino el crédito. Entonces, por eso siempre se recomienda a alguien que tenga poder, ¿no? Poder de representación, ya sea específicamente incluso para firmar documentos de origen, ¿no? O sea, pero que tenga esa calidad. Pues, muchísimas gracias. Yo Sí, coincido, ¿eh? Que debe sí. ser una persona que tenga acreditada su legal representación con el objeto de que puedan, de alguna manera, obligar, porque a final de cuentas tiene una responsabilidad, porque está comprometiendo, en este caso, la empresa, en el sentido de que ante una declaración, tú lo apuntaste hace rato, ¿no? Si yo estoy declarando falsamente el origen, es una falta administrativa, hay una diferencia de contribuciones a cargo del importador, pero lo más grave es, puede constituirse un ilícito, inclusive que lleve aparejada pena privativa de libertad. Como también lo apuntas, no lo hemos aplicado en México, ojo, pero en Estados Unidos sí. Y eso es algo que se tiene que tomar en consideración. En México tuvimos muchos casos en donde no se aplicó bajo el argumento de que no había reciprocidad por parte de Estados Unidos. Sin embargo, al paso del tiempo, por lo menos tuve conocimiento de 2 casos en donde Estados Unidos lo aplicó, en donde por haber declarado falsamente origen, ejercieron una acción penal contra los infractores. En México, repito, como tú lo dices, no lo tenemos presente, pero deberíamos de considerarlo dentro del análisis de riesgo de las empresas. Muchísimas gracias, Ricardo. No, al contrario, Héctor, gracias por participar. Ahora sí viene el examen, con doctor Máximo. Así Sí, es, adelante, Ah, doctor. por Ya eso me listo adelanto. qué listo Por eso lo famita, dejamos al final. listo para el qué, examen de qué, titulación. qué famita. Héctor sí te pasa la báscula para que veas. No, yo nada más, muy sencillo. Como siempre, Ricardo, muy buenas tus charlas, los temas son muy importantes. Este, las reglas de origen es un punto que ha cobrado pues una gran importancia, más para nuestro país por el número de tratados internacionales que tenemos y este tipo de desgravaciones pues se nos da precisamente para nuestras pues para recibir las mercancías de comercio exterior, ya sea en movimientos de importación o de exportación. Y también luego se complican un poco precisamente, pues porque cada tratado internacional, cada tratado internacional que forma una zona o área de libre comercio, que es la que tenemos, pues puede traer diferencias en los criterios para obtener los certificados de origen. Este, Como lo hizo ahora el Temex, ¿no? Antes teníamos un formato de preimpreso, prehecho para determinar el origen y ahora, como tú lo dijiste, mínimo son los 9 puntos
que debe de tener ese escrito de manufactura libre, pero que pues si no lo sabes llenar y no cumples con los 9 puntos, pues no vas a hacer bien tu certificado de origen, ¿no? Entonces es un tema muy interesante, te felicito, como siempre lo hiciste magistralmente y en una forma, pues muy bien llevada tus diapositivas para la forma pedagógica o didáctica en la enseñanza y se absorbe muy bien el conocimiento sin que seas, y esto es lo importante, un perito en la materia. Entonces, ese don de poder lo difícil, hacerlo comprensible y fácil, tú lo tienes y te felicito mucho por ello. No, al contrario, muchas gracias, don Máximo. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues aquí tenemos varias felicitaciones para el doctor Ricardo, para TLC Asociados. Bueno, pues sí, vamos a seguir haciendo trueques todavía más. Recuerden que estamos festejando 4 años y bueno, no me resta más que entregarle a nombre de Hagamos un Trueque y TLC Magazine el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema actualización de comercio exterior y aduanas el día 10 de abril de 2024 y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio Latorre, y la vicepresidenta, la maestra Daniela Martínez. Bueno, pues que pasen buena tarde.